Hola, buenas tardes con todos, con todas y con todes. Mi nombre es Micaela Rueda, yo soy directora, productora y miembro de FemMakers. Para quienes entran a este espacio por primera vez, les cuento un poco sobre nosotras. FemMakers es un proyecto fundado por 5 mujeres realizadoras, productoras y amigas que nos apasiona contar historias. Nuestro objetivo es ampliar espacios de diálogo sobre el quehacer cinematográfico y espacios de formación y reflexión para mujeres cineastas. La edición pasada tuvimos nuestro primer encuentro con Sole Santelices, productora chilena-ecuatoriana, con quien tuvimos una charla muy enriquecedora. En esta ocasión, que es nuestra segunda edición, damos la bienvenida a Tania Hermida. Para mí es un honor tener una conversación íntima y cercana con Tania, ya que la admiro mucho y estoy como muy contenta de que forme parte de nuestro espacio. Entonces, voy a hacer como una semblanza breve de Tania. Tania es guionista, directora y productora de cine. Tania nació en Cuenca. Estudió y se graduó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde dirigió sus primeros cortometrajes. Es guionista y directora de los largometrajes de ficción Que tan lejos, En el nombre de la hija, y actualmente trabaja en la postproducción de su tercer largometraje, La invención de las especies. Es docente en la Universidad San Francisco entre el 1996 y 2007, directora de la carrera de cine en la Universidad de las Artes en Ecuador entre el 2016 y el 2017, y tiene estudios en estética de cine y escritura creativa, así como una maestría en estudios culturales con una tesis sobre la disputa del tiempo en el cine de ficción. Tania, muchas gracias por formar parte de este espacio y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Mica. Les agradezco muchísimo la invitación. Un placer, un honor compartir con ustedes este espacio y les felicito por haber tenido esta iniciativa porque nos hace falta mucha conversación en el cine nacional, creo yo. Sí, bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿de qué manera te ha marcado y te ha influenciado la escuela de cine en tu carrera? Como cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en la escuela. Ya, bueno, yo siempre digo que la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, que es donde estudié cine, es mi alma mater en un sentido muy amplio y muy hondo, ¿no? Yo fui allá muy jovencita, con 19 años, la escuela había abierto poquito tiempo antes, y era una escuela que es todavía, porque está vigente, una escuela que tiene un proyecto bien interesante en muchos sentidos. Por un lado, es una escuela que fomenta la formación de cineastas que busquen y que trabajen en función de construir su propia voz, su propia mirada, ¿no? En ese sentido, es una escuela que tiene una postura que yo me atrevo a llamar de formación de miradas emancipadas, ¿no? Que tengan, por un lado, como una mirada crítica del cine, de las convenciones del cine dominante, por decirlo de alguna manera, y también al mismo tiempo unas herramientas para buscar la mirada propia, para trabajar en esa configuración de la propia voz, ¿no? Y por otro lado, es una escuela que tiene algo único que para mí fue y sigue siendo hasta hoy vital, que es un proyecto de integración regional, ¿no? En la época en la que yo estudié era Latinoamérica, África y Asia. Hoy la escuela recibe alumnos de todas partes del mundo, pero yo me atrevería a decir que sobre todo el ámbito latinoamericano e iberoamericano incluso, porque hay muchos estudiantes de España, le da a la escuela un carácter muy particular, ¿no? Porque es una escuela que se asume heredera de un legado artístico, cultural de una región como la nuestra, y en ese sentido uno se forma no solamente como cineasta, sino al mismo tiempo va construyendo va creando sus propias tradiciones a partir de ese gran caldo de cultivo que es Latinoamérica, en todo sentido, ¿no? Entonces, no es solamente el cine, la literatura, la música, el teatro, todo ese universo muy rico que tenemos como región. Entonces, de alguna manera, yo siento que esa escuela es una escuela que uno lleva para siempre en la vida, ¿no? No solamente es un paso por un lugar durante 3, 4 años, sino que es una escuela
permanente, ¿no? Es un modo de vivir el que se inaugura en una escuela así. Ujú. Y ahora que mencionaste otras disciplinas artísticas, cuéntame de qué manera tú como realizadora y como creadora dialogas con otras disciplinas, ¿no? Ya, Artísticas y también teóricas. claro. A ver, yo me atrevería a decir que, digamos, ya más allá de la escuela como etapa de formación intensiva, yo estuve ahí 4 años y estudié dirección. Digamos que en realidad el aprendizaje de la dirección ya, por ejemplo, para dirigir un largometraje, se hace después de la escuela, ¿no? En la escuela uno ensaya su mirada, hace sus cortos, arriesga, experimenta, pero luego ya el aprendizaje que conlleva poder hacer un largometraje es un aprendizaje que se va dando con la vida, ¿no? Y en ese proceso, yo creo que alimentada también por esa forma, por la formación que tuve, el cine, digamos, la investigación, si es que se puede llamar previa a una película, no tiene que ver solamente con el cine, ¿no? Ujú. Tiene que ver con el cine en gran medida, evidentemente, ahí están los referentes de los que uno se nutre y las películas con las que uno dialoga y que le sirven para vivir, pero es una relación permanente con todos los otros campos, yo me atrevería a decir, del arte y del conocimiento, que tienen que ver con los temas que a uno le interesan y le atraviesan, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí hay varios, pero yo me atrevería así como para poner algunos. La filosofía para mí es un ámbito del que yo me nutro mucho, ¿no? Sobre todo para esta última película, porque también cada proyecto, cada película tiene como sus ámbitos de investigación, ¿no? La historia, evidentemente la reflexión política en un sentido amplio y hondo, ¿no? Que no tiene que ver estrictamente con la coyuntura, sino con el tema del poder, ¿no? Que nos atraviesa como seres sociales. Y obviamente los ámbitos de las artes, ¿no? La literatura, por ejemplo, para mí es un ámbito formativo inicial, ¿no? Incluso previo a la escuela de cine, o sea, la escritura como tal, ¿no? Y eso luego aparece en mis películas. Aparece a veces de forma evidente, como libros que están insertos dentro del guión y que de alguna manera se tejen con la historia que yo estoy contando, hasta esto otro que es de alguna forma, yo me atrevería a decir como mi obsesión permanente, que es el, el acto mismo de crear, el hecho mismo de crear, de escribir, como un ámbito de investigación y de conocimiento, ¿no? Entonces, y eso quizá en la tercera peli, bueno, aunque en todas, pero en la tercera quizá está más acentuado aún, ¿no? Hay esta pregunta permanente sobre, sobre el lenguaje, sobre cómo el lenguaje nos constituye y sobre cómo el lenguaje nos permite crearnos a nosotros mismos, de alguna forma transformarnos y cómo en ese juego la ficción tiene un rol clave, ¿no? La posibilidad de elaborar ficción como una práctica que nos ayuda a darle sentido a la vida y a encontrar salidas a los conflictos que nos atraviesan. Y justo con eso que dices, ¿no? El tema de darle sentido. ¿De qué manera, con esa manera como de articular el lenguaje, surgen tus personajes? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que les inspira? ¿Cuáles son sus inquietudes? Ya, esa es una pregunta chévere, porque me lleva a hablar de un tema que a mí me fascina, que es un poco el proceso de escritura, ¿no? Cómo llegan a aparecer esos personajes, esas historias, esas imágenes, y a plasmarse finalmente en una película, primero en un guión y luego en la película ya realizada. Y ese es un proceso que tiene una parte que yo me atrevería a decir que de alguna forma puede ser planificada y en la que uno puede ponerse unos ejercicios específicos de escritura, pero tiene otra parte que es misterio, que es que no se explica, que no se puede traducir en forma de método ni en forma de, de proceso con principio, medio y fin, ¿no? Entonces, en las tres pelis
bueno, que la tercera está todavía en postproducción, pero de alguna manera yo ya la siento como, como en camino, ¿no? Ya realizada casi. En las tres películas el proceso de escritura ha sido similar, es decir, empieza de una manera bastante espontánea, si se quiere, ¿no? De imágenes, de personajes, de ideas que se van plasmando y se van acumulando en notas y libretas y que va creciendo como una masa todavía amorfa, que no tiene trama, que no tiene todavía personajes en sí mismos, ¿no? Y luego hay un momento en donde esa masa amorfa, de alguna forma, yo trato de ver qué hay ahí y trato de empezar a darle un orden, ¿no? Un orden que ahí, para mí, no necesariamente ese orden es el del principio, medio y fin, introducción, nudo, desenlace, la linealidad de la escritura, digamos, convencional, sino que es un proceso como complejo de describir, pero va el material pidiendo su forma propia, va pidiendo su propia temporalidad y su propia lógica interna, ¿no? Entonces, bueno, para cada peli, digamos, los personajes han surgido de distintas fuentes, si se quiere, pero viendo, digamos, con una pequeña distancia crítica mis tres películas, hay un patrón que se repite, ¿no? Y que no ha sido una repetición consciente, ¿no? No es que yo me he planteado, bueno, esta es la fórmula y no, pero que mirándolas ya ahí escritas, editadas, yo ahí sí lo puedo ver, ¿no? Con cierta claridad. Y es un personaje femenino, en el primer caso era Tristeza, en la segunda película era Manuela, y ahora la protagonista se llama Carla, que de alguna manera entra en la historia, en las dos primeras películas con algunas certezas sobre sí misma, sobre su vida, sobre su identidad, sobre su lugar en el mundo, y algo de lo que sucede en esa historia le desarma, ¿no? Le desarma, le deja sin piso, le descoloca, y aparece en ese transcurso un personaje que en las dos primeras películas la interpretó Pancho Aguirre, Jesús y el tío Felipe, y que ahora también lo interpreta Pancho Aguirre en la tercera película, que es un personaje un poco arquetípico. Yo no lo hice así conscientemente, pero ya viéndolo efectivamente es así, que es un poco este personaje misterioso, el mago, la bruja, ¿no? Que llega a romper la lógica del mundo ordinario y a darle al personaje principal unas herramientas para ver las cosas de otro modo, para nombrar las cosas de otro modo. Y esa entrada de este personaje es un poco la que trae eso de poder mirar el mundo de otra manera a través de nombrarlo de otra manera, que es un poco lo que hace la ficción, lo que hace la literatura, lo que hace el arte, ¿no? En un sentido muy amplio. Entonces, claro, las tres pelis son completamente distintas entre sí, o sea, la primera es un road movie con dos chicas jóvenes, etcétera. La segunda es una película de época, que ocurre toda en una hacienda de los Andes, es con niños. Y esta tercera película, la protagonista es una adolescente, una niña de 12 años, que está justo en esa entrada a la adolescencia. Es casi una niña que está en la película entra en la adolescencia, ¿no? Con todo lo que eso supone de angustias y de búsquedas. Y claro, como son tres películas tan distintas en términos de dónde se filmaron y de cómo son los personajes principales, yo cuando las describía yo no era consciente de cuánto se parecen, ¿no? Pero ya viéndolas con esta pequeña distancia, me doy cuenta que tienen el mismo ADN, evidentemente, ¿no? Que hay ahí una gran obsesión que tiene que ver con el lenguaje. En los tres casos, las protagonistas cambian de nombre, inventan un nombre distinto, hay una disputa o un juego alrededor del tema del nombre, ¿no? Y de lo que eso tiene de juego en la definición, no de la identidad, yo no diría de la identidad, sino de la propia historia.
Bueno, por ahí dejo el tema porque si me pongo a hablar de eso, me puedo ir. Justo ahora que mencionas, se me viene un poco la trama y las imágenes de Qué tan lejos, ¿no? Tu primera película, que tiene varias capas, varias lecturas, pero sí, yo pienso que el personaje principal, más que esta búsqueda de identidad, es como esta manera de encontrarse y reencontrarse, ¿no? Porque siento que el personaje está en crisis también, entonces es como esa manera de resurgir permanentemente. Sí, sí, sí. Entonces, pero claro, digamos, a mí lo que me parece, y siempre me gusta un poco subrayarlo, es que si bien, sobre todo en Qué tan lejos, es una peli, y bueno, en la segunda también, hay una pregunta sobre el tema de la identidad, ¿no? Hay una pregunta en la segunda peli muy evidente en términos de que, cómo se llama la niña, cómo la llamó su padre, cómo la quiere bautizar la abuela, y todo lo que se juega en el nombre que te dan, ¿no? En el nombre que te da el padre, el universo en el que naciste, todo lo que se juega en ese nombre en términos de tu vida posible, de tu destino, entre comillas, ¿no? Si bien es así, para mí, digamos, lo interesante, y eso lo he ido descubriendo en la propia escritura, es justamente que la pregunta de la identidad no se responde, no tiene un cierre, ¿no? Porque si tuviese un cierre, pues ya no habría historia, ¿no? En ese sentido, digamos, las protagonistas se juegan una identidad justamente para no quedar atrapadas en ninguna, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí podría yo ponerme a hablar un poco de las fuentes de las que yo he buscado nutrirme a la hora de escribir, que de alguna manera me ayuden a salir del modelo de escritura más convencional, que es el del viaje del héroe, ¿no? Que está pensado, que tiene mucho valor como estructura, que yo creo que para quien quiere escribir cine hay que conocer esa estructura, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que saber cómo se juega, pero al mismo tiempo, a mí como guionista es una estructura que a la hora ya de poner las cosas en un guión no me resulta obvia, no es necesariamente mi forma de narrar, no es necesariamente mi forma de construir los personajes ni de haber experimentado la vida, ¿no? Y entonces ahí yo he buscado otras fuentes para tratar de, porque toda escritura es diálogo, ¿no? Ninguna escritura es inspiración que viene y no, toda escritura es diálogo con otros textos, con otras películas, con otras autoras que no necesariamente son cineastas. Y ahí encontré yo un libro que a mí me gustó mucho, que es un libro pequeñito que habla sobre que hace como una reinterpretación del viaje del héroe, pero en clave femenina, ¿no? Y en ese libro hay un detalle que a mí me pareció muy significativo, y es que esta autora analiza muchas novelas escritas por mujeres y dice, hay una clave en las historias de las heroínas, si es que cabe decirlo así, y es que, a diferencia del viaje del héroe, en donde el héroe sale de su casa, aprende, hace todo este viaje hasta los infiernos en busca de la sabiduría y regresa y es ovacionado por su pueblo, por todo el aprendizaje que trae, el viaje de la heroína suele ser un viaje sin retorno. Y eso a mí me gustó mucho, ¿no? Porque, bueno, además ella lo muestra en varias historias, en varias narraciones hechas por mujeres, porque resonó mucho en mi escritura, ¿no? Y en los personajes, donde efectivamente ese viaje es un viaje de ida y no de retorno. Es un viaje de ida que queda abierto, que no se cierra. También, como de liberación. Es un liberación. viaje emancipatorio que no se cierra en este retorno apoteósico del héroe, que más bien se queda abierto, ¿no? Se queda abierto a las posibilidades no sé, del propio personaje y del espectador o la espectadora que lo recibe, ¿no? Ahí tenemos una pregunta de Lilia Lemos, que ella nos dice, hola Tania, ¿por qué esta vez una adolescente? Esas preguntas de por qué son muy difíciles de responder. Justo porque cuando empieza una historia, los personajes llegan, ¿no? Uno después, cuando ya los escribe y les pone una historia, después con esa distancia crítica de lo ya hecho,
frente a lo ya hecho, uno podría preguntarse, ¿no? Pero en principio llegan. Y cuando llegó esta adolescente, o sea, digamos, la idea inicial era un adolescente en unas islas. Y luego, claro, luego me di cuenta que esas islas eran las Galápagos. Y luego me di cuenta que las preguntas de esta adolescente tenían que ver justamente con la crianza, ¿no? Con cómo somos criaturas que estamos de alguna manera en cautiverio, por decirlo de un modo metafórico, hasta el momento en que salimos y cuáles son los depredadores y al mismo tiempo cómo todas esas preguntas, sin que sean así literalmente, son las preguntas de la adolescencia, ¿no? Y en este caso, claro, para esta tercera peli, para mí había desde el inicio esta pregunta, porque desde el inicio este personaje, cuando apareció esta adolescente, era hija, y es en la película, hija de un biólogo experto en conservación de especies en riesgo de extinción, un biólogo experto en crianza de tortugas en cautiverio, ¿no? Entonces, para mí había como, lo que me seducía mucho desde que apareció esta idea es justo este juego entre el discurso de la ciencia, que viene de Darwin, que viene de todo este campo, digamos, amplísimo y riquísimo que es la ciencia y la evolución y demás, pero al mismo tiempo como una imposibilidad de ese campo discursivo para darle a un adolescente respuestas a sus preguntas existenciales, ¿no? Y entonces ahí entraban, y están en la peli, digamos, algunas claves que vienen más bien del discurso religioso, del discurso de la religión, ¿no? Del discurso que nos impregna a todos nosotros como cultura judeocristiana. Y en medio de esos dos discursos, que si hasta cierto punto son discursos que se confrontan, está el lenguaje de la ficción, el lenguaje del arte, que aparece una vez más. Digo una vez más porque creo que en la segunda peli pasa eso también. Aparece el lugar de la ficción, del arte, de la creación, de la palabra liberada, de los discursos más cerrados, como un campo en donde se puede construir y jugar la propia historia, ¿no? La historia propia, la voz propia, ¿no? Por ahí va. En ese sentido, me da como bastante curiosidad. Bueno, el guión es como esta columna vertebral, ¿no? Como un mapa. Y dentro como de esa estructura, yo quisiera saber qué tanto tú estás como abierta a improvisar, ¿no? Como a dejarte también sorprender, como por ciertos momentos que van apareciendo en el rodaje o por ciertos destellos, ciertas luces que van apareciendo a partir del trabajo con los personajes. Ay, a ver, esa es una pregunta interesante porque a mí me ha tocado, bueno, mis dos primeras películas yo las filmé en cine, 35 milímetros, y la segunda era con niños y niñas. Entonces, y yo soy mucho una persona de escribir, o sea, yo me demoro en escribir. Y me demoro en escribir y ahí en el papel, bueno, el papel, mira, cuán siglo XX soy, que para mí escribir todavía significa papel. Ahí me pierdo, me reencuentro, vuelvo y tal. Pero ya cuando tengo unos personajes y una estructura, no soy una persona no soy una directora que tienda a la improvisación en set, ¿no? Por varias razones. La primera quizá porque cuando ya está escrito yo creo mucho en esa historia y en esos diálogos y quiero verlos, ¿no? Quiero verlos en pantalla. La segunda, que es quizá de orden más pragmático, pero que finalmente ha incidido en las dos primeras películas, es que al filmar en 35 milímetros con niños y niñas, o con gente que es primera vez que está frente a una pantalla, es muy riesgoso, era muy riesgoso proponerme un rodaje de improvisación. Podía quedarme sin película en la primera semana y hasta ahí llegábamos. Entonces, mis dos primeras películas yo las filmé mucho más acotada al guión. Lo que sí, siempre, es que casi yo hago una reescritura, no ya de estructura y tal, pero sí una reescritura de diálogos con los personajes con los actores y actrices durante los ensayos.
Ujú. Y esos aportes de los actores, de las actrices, yo los voy incorporando al guión y en esa medida finalmente lo que filmamos es lo que está escrito con pequeñas cosas que pueden surgir, pero no dentro de un esquema de improvisación. Esta tercera peli fue mi primera peli filmada en digital, es mi primera peli, entonces me di mucho más licencias, evidentemente, ¿no? Esta maravilla de saber que no es que sea inagotable el digital, pero evidentemente el margen de error, por decirlo de alguna manera, el margen es mucho más amplio. Entonces sí pude improvisar más, sí me di licencias que eran impensables cuando filmaba en 35 milímetros, pero de todas maneras, para mí, otra vez, como que el guión, después de todo el largo proceso de escritura y de ensayos, yo me atrevería a decir que en mi forma de producir, yo llego al set sabiendo lo que voy a filmar y lo filmo. ¿No? Siempre yo digo esto, no sé si llegue ese día, en el futuro me gustaría improvisar más, ¿no? O de pronto proponerme un proyecto que dé más margen de improvisación en set. Pero hasta hoy mi forma de filmar ha sido así, ¿no? Tengo Pero un guión técnico. esa transición que hubo como entre, bueno, porque grabaste la última peli hace 4 meses, 5 meses, ajá, 10 años después, ¿no? 10 años. 10 Y años después, entonces exactamente. me da curiosidad de ver cómo fue ese proceso de volver al set y en digital, porque como tú dices, cuando se graba en 35 es como mucho más riguroso, de cierta manera más pensado el proceso, porque tienes máximo 2 o 3 tomas por plano. Entonces, al tener esas licencias, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste? A ver, el hecho de filmar con tanta distancia entre una peli y otra tiene, tiene su costo, ¿no? Es decir, efectivamente, quizá el oficio uno lo tendría mucho más afinado si filma más seguido, ¿no? Pero por otro lado, una de las cosas que yo creo como realizadora es que no hay que hacer muchas películas. Puede sonar paradójico para alguna gente o para gente joven que está empezando en el oficio, pero yo creo que hay que hacer pocas películas. Digo, hay que hacer, no, ni muchas ni pocas. Yo creo que hay que hacer las películas que son necesarias. Y esa necesidad nace obviamente de uno, ¿no? Es decir, hay gente que es muy prolífica, hay colegas muy prolíficos, muy prolíficas, que tienen 4 o 5 proyectos a la vez, que filman, que hacen un docu, luego una ficción, y eso me parece muy bueno. Sin embargo, no creo que haya, no creo que uno como realizadora se tenga que plantear, debería yo filmar cada 2 años. No, o sea, creo que las películas como las plantas, si sirviera esa metáfora, tienen su propio ciclo de vida, ¿no? Y ese ciclo de vida no se puede forzar. Y en el caso de este proyecto, que yo empecé a escribirlo ya hace 4 años, un poco más tal vez, se demoró en crecer, se demoró en madurar, se demoró. Y luego cuando ya estuvo listo, estábamos en plena pandemia, pero ya estaba maduro, ¿no? Entonces había que filmarlo. Entonces, Y otra y vez, en ese sentido, con sí, esto de tener esa necesidad, ¿no? Ese instinto de sí, que era el momento. sí. Tú eres una persona que igual sigues mucho tu instinto, como esas energías que dicen, ya, es ahora cuando. Lo que pasa es que igual eso es como difícil de describir así racionalmente, pero los proyectos van madurando y cuando están maduros necesitan ser filmados. Uno puede hacerse loco en ese momento y decir, no, la pandemia, esto, no hay los recursos, esperaré un año más. Uno puede hacerse loco, pero cuando tiene fuerza el proyecto exige ser hecho. Puede sonar un poco místico esto, pero pide ser filmado y ya ahí no se puede esperar más, ¿no? Es como una fruta que ya está madura y ya ese es el momento de su maduración. Postergarla ya hace que pase ese momento. Entonces, volviendo al tema de filmar con tanta distancia con respecto al anterior rodaje, sí, es como, es más difícil, ¿no? Creo yo, filmar con tanta distancia que si uno tuviese el oficio del set mucho más fluido. Pero al mismo tiempo, como que hay un aprendizaje que ya está, ¿no?
y que tiene que ver, no sé, como con formar un equipo con el que uno maneje ese lenguaje, porque al final uno no está solo en ese set, ¿no? Evidentemente, está con todo un equipo. Y una cosa buena ha sido ver que 10 años después, todo el área técnica, tanto de la foto como del sonido, como de la dirección de arte, hay gente muy bien formada y muy, muy muy buena en sus áreas artístico-técnicas, ¿no? Y ese evidentemente ahí en ellos y en ellas recae ya ese hacer, ¿no? Y el trabajo mío es evidentemente mucho más con los actores, con las actrices, y ahí sí me doy bastante tiempo, ¿no? Es decir, el proceso de ensayos es muy largo, bueno, muy largo dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, antes de seguir con el tema de actores, quisiera ver los 2 trailers. Empecemos dale. con Tan lejos y después con El nombre de la hija. Ok. Yo una vez vi una película en la que la gente estaba en una estación de autobuses, que se encontraba en la mitad de la nada y no podían salir. Que los volcanes molan, que los indios flipan, que los colores alucinan. O sea, este es un país que tiene unos problemas también. Ahorita, por ejemplo, hay un paro, ¿sí cachas? Sí, cacho, pero es que no se ve. ¿Cómo que no vaya? Si vos no quieres es problema tuyo, pero yo voy. Yo soy Esperanza. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Tristeza. No me lo creo, vamos. ¿Quién es ese, tía? Hola, soy Jesús. ¿No te importa llevarnos a los 2? Francisco, hermano, pero me puedes llamar como todos, el iguana. ¿No te importa llevarnos a los 3? ¡Gol! ¡Gol, chucha, gol! Cosa que empieza con tu... Lo único que nos faltaba. Si no estoy aquí, es porque me fui. Tuve que correr, tuve algo que hacer. Un llamado desde el mar me obliga a navegar. Los vientos que me mandan me llevan a conocer y a olvidar. Aunque yo prefiero las películas en las que la gente se droga, mata, folla, no sé, hace algo, vamos. Si es por tirar no habría problema. Drogarnos también podría ser. Lo de matar si ya no te ofrezco. Ya estoy cansado de cantar canciones de amor. ¡Ey, espere! En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Yo, tú, ella. Papi, ¿Qué pasa, Manuela? 2 meses es un tiempo largo o un tiempo corto. Al fin viene mi Lolita chiquita. No me llamo Lola, abuelita. Se llama Manuela como mi papi. Igual es nombre de hombre. Bueno, tengo nombre de hombre, pero no tengo miedo de los sapos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manuela de los Dolores. Yo no me llamo así. ¿Quién sois? Manuela. No te pregunté cómo te llamas, sino quién sois. ¿Quién es ese niño? El hijo del empleado. ¿Y cómo se llama? Piojo. No puede llamarse Piojo. ¿Te puedo preguntar una cosa sin que te pongas brava? ¿Tus papás son comunistas? Tío. ¡Hija, no se acabó el juicio! ¿Y aquí qué hay? Tu nombre.
Qué bien volver a ver estas imágenes. Solo Mira. en cines, dice la primera, y la segunda, ahora en DVD. Cómo ha cambiado Parece todo, ¿no? de otra época ya. Todo cambió. De ley. Bueno, yo lo que te quería preguntar es la aparición y la actuación de Pancho Aguirre, ¿no? En estas dos pelis y la tercera. ¿Cómo es que vuelves a él? O sea, ¿cómo ha sido el trabajo con Pancho? Porque parecería que es como una especie de actor fetiche, ¿no? O sea, ¿cómo va repitiendo a lo largo de tus películas? Sí, a ver, no fue intencional, es decir, cuando yo hice la primera peli tenía en mente al actor Pancho Aguirre porque el personaje era mucho Pancho, ¿no? Pero evidentemente hice casting porque no me atrevía a confiar así enteramente en mi intuición de que es él. Hice casting, hay otros actores que hicieron casting para el personaje, pero evidentemente era el Pancho. Para la segunda película, ya el personaje fue escrito pensando en Pancho. Y sí, Juana Estrella, la actriz que hace la abuela en la segunda película, dice eso, ¿no? Que es mi actor fetiche, que es mi mi Penélope. Con el Pancho el trabajo es muy interesante porque mis películas están todas, incluso la tercera, protagonizadas por actrices que no han tenido experiencia previa en cine, ¿no? Y casi que el elenco principal de las dos pelis y de la tercera está conformado por gente que por primera vez está frente a una cámara y bueno, obviamente hay todo un proceso de casting y todo un proceso de ensayos y ya llegamos al rodaje con un entrenamiento, si cabe el término, para ese ejercicio, ¿no? Pero en todas las pelis yo juego a mezclar esos actores, actrices sin experiencia previa, por decirlo, con actores que vienen de una experiencia previa, en el caso de Pancho, bueno, teatral, pero también de cine, de televisión. Y trato de encontrar ese juego que permita que se nutran mutuamente, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, el personaje del Pancho es un actor que de alguna manera ha inspirado a los personajes también, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que el cine es un permanente diálogo y un permanente intercambio con toda, ya más allá de la escritura, en donde uno está, por decirlo de alguna manera, solo con sus referencias y sus libros y sus películas, ya en el proceso de producción es un intercambio muy hondo con toda la gente que participa en la película, ¿no? Cada persona pone algo muy suyo ahí, muy, muy de adentro. Y en el caso del Pancho, yo me atrevo a decir que los tres personajes han estado más o menos conscientemente inspirados en el actor, con todo lo que el Pancho como actor trae, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante porque el Pancho como actor trae toda una experiencia que sobrepasa la mera actuación o la mera actuación teatral, ¿no? Trae una experiencia de vida, una manera de trastocar la visión de las cosas que ha inspirado a los tres personajes. Chévere, o sea, es como una mirada también que trasciende y que hay un diálogo también con el resto Claro. de... Claro, o sea, con el Pancho es una persona, antes de ser personaje, con la que ha habido en el tiempo un intercambio a partir de las películas, ¿no? Muy, muy, muy nutritivo para mi propia visión del cine y de las historias. Y bueno, el Pancho evidentemente porque es este actor que aparece y que está siempre ahí, ¿no? Pero ya que tocamos ese tema, yo me atrevo a decir que las películas, en ese sentido, todo lo que ese intercambio, todo lo que ese diálogo que una película trae, desde la escritura, luego la producción, luego la postproducción, todo ese intercambio, todo ese proceso, es un proceso que transforma la vida de una, ¿no? Así es como yo lo vivo y así es como lo pienso. O sea, yo creo que el cine como práctica, y eso es algo que quizá traigo de mi escuela,
no es simplemente la producción de unas obras de entretenimiento, o la producción de crear unos productos para que luego se distribuyan. Es un proceso de transformación vital. Es un ejercicio que hace y transforma la vida, ¿no? Entonces, en donde uno se juega la vida en términos metafóricos, pero a veces no solamente metafóricos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta mucho una frase de Clarisa Pinkola que dice eso, ¿no? La única obra que vale la pena hacer es la obra que a una misma le transforma, ¿no? Más allá de luego, obviamente, toda la vida que la obra tiene y que es parte del aprendizaje también, en cambio con el público que la recibe, ¿no? Bueno, ahora lo que yo te quería preguntar es el tema de la mirada femenina en las historias, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿de qué manera tú piensas que esa mirada femenina se despliega o se articula de cierta forma en un relato audiovisual? O sea, yo creo que eso tiene que ver más allá de tener a un personaje que sea mujer, ¿no? Cuéntame un poco cómo es la concepción tuya con respecto a esto. O sea, ¿qué cambia exactamente? Si cambian los lenguajes, la relación con el tiempo, con el espacio. Ya, a ver, yo me atrevería a decir ahí que uno no puede, como realizadora, digamos, compartimentarse y decir, bueno, esta parte de mí es mi mirada femenina, esta parte de mí es mi mirada como realizadora latinoamericana, esta parte de mí tiene que ver con el haber crecido en Ecuador, esta parte de mí tiene que ver con con llamarme Tania, qué sé yo, ¿no? Sino que de alguna forma está todo atravesado, ¿no? Y en ese sentido, yo vuelvo a mi formación, a mi alma mater, digamos, el punto de partida para de alguna forma plantearse tener una voz propia es tener mirada crítica con respecto a ese entorno en el que uno crece y en el que uno va a producir. Y esa mirada crítica, no solamente con el cine, evidentemente, ¿no? Sino con la vida, con las formas del poder, ¿no? Esa mirada crítica, a mí personalmente, siento que hay como tres cosas que me han atravesado, ¿no? Que han atravesado mi mirada, ¿no? La una es evidentemente el ser mujer en una sociedad patriarcal, ¿no? La otra es el vivir en una sociedad tan profundamente clasista, y la otra es vivir en una sociedad tan profunda, aunque no admitidamente racista, ¿no? Entonces, yo creo que como seres sociales nos ha tocado crecer y vivimos en una sociedad así, ¿no? Atravesada históricamente por estas tres taras, por estas tres formas de subordinación que terminan de alguna manera, a ver si cabe decirlo así, convirtiendo nuestra propia mirada en una mirada subordinada al margen de qué lado estemos del sistema de opresión, ¿no? Yo creo que son limitantes para una mirada emancipada estas tres cosas que nos atraviesan. Entonces, mirando, digamos, con una cierta mirada crítica, mis propias películas, y siempre insisto en esta mirada crítica porque de ninguna manera en mi experiencia, y tampoco creo que tenga que ser así, yo me siento a escribir un guión y digo, bueno, ahora voy a escribir un guión antipatriarcal, antirracista y anticlasista, porque la escritura no es así. La escritura no se escribe a contracorriente por decreto ni porque, ¿no? La escritura es una cosa mucho más compleja, en donde entran en disputa muchas cosas dentro de la propia persona que escribe, ¿no? Pero ya cuando uno tiene el producto ahí y lo ve y puede hablar de eso con esa distancia, efectivamente, yo creo que mis tres películas están atravesadas por esa pregunta, por esas preguntas que suscita el ser mujer en una sociedad patriarcal, el ser mestiza en una sociedad clasista, racista, y el ser clase media en esa sociedad. Yo creo que esas tres preguntas están en como preguntas, ¿no?
no como afirmaciones ni como consigna de cómo habría que ser, ¿no? Pero sí como preguntas, como cosas que atraviesan el alma, ¿no? Entonces, y entonces, claro, digamos, en ese proceso de aprendizaje en el que uno mismo va como escribiendo y luego mirando qué escribe y haciendo una peli y luego mirando a ver qué mismo hizo, en ese proceso hay una cosa que a mí me parece muy importante decirla, ¿no? Sobre todo si es que nos está escuchando gente joven que está empezando a hacer cine, mujeres, o no solo mujeres, y es que la construcción de la propia mirada es un proceso. Y eso quiere decir que no por el hecho de ser mujeres, necesariamente nuestra mirada va a ser una mirada que conteste a la forma patriarcal de mirar, ¿no? El tener conciencia de que estamos en un entorno en donde la mayoría de producciones audiovisuales están hechas para una determinada mirada y el ejercer este ejercicio de construir una mirada distinta, con una sensibilidad distinta, es un ejercicio, no es algo que sale espontáneamente, ¿no? Y en ese sentido, me parece a mí muy importante darnos cuenta de que si nosotras como realizadoras, como guionistas, como creadoras, no nos hacemos esas preguntas y no nos planteamos trabajar sobre nuestras propias miradas, es muy probable que terminemos reproduciendo las formas de narrar que tienen en cosas muy sutiles, pero muy hondas, está ahí el patriarcado con todo su peso, en cosas muy sutiles, ¿no? Y para mí, por ejemplo, para dejarlo dicho, porque es un tema que no nos va a dar el tiempo de desarrollar, el mismo hecho de plantearse la narración convencional de tiempo lineal y todo este tema de los puntos de giro y no sé qué, todo eso es también una estructura que da por hecho que hay una sola mirada sobre el mundo, que hay una sola manera de entender el sentido de un relato y que hay una sola manera de entender el tiempo y su sentido. Y esa manera de entender el tiempo y su sentido, en cierta forma, es patriarcal y responde a una visión del mundo en muchos sentidos que reproduce esta idea de progreso, de que todo tiene que terminar al final en algún tipo de éxito o fracaso, todos estos binarismos, éxito, fracaso, ¿no? Todo eso está muy articulado a una visión convencional del mundo que no se deshace solamente por el hecho de que ahora hay más mujeres dirigiendo. Se deshace en un ejercicio consciente, si se quiere, un ejercicio consciente de cuestionar, de hacer la pregunta, ¿no? Sí, en ese sentido, sí. Cuando conversamos recién, ¿no? Que me decías que también este sistema clásico de guión, de cierta manera, es como un corsé que te ata, que te condena también. Y me quedé con eso dando vueltas en la cabeza y también con esta experiencia que me contaste de cómo fue desarrollándose como de una manera hasta un poco intuitiva el guión de Qué tan lejos, que fue encima de un mapa, ¿no? Que fuiste como trazando el recorrido del personaje. Entonces, yo creo que justamente eso refleja lo que estamos hablando, ¿no? De que cada historia no tiene una forma establecida, sino que cada historia va encontrando su manera, fuera de cualquier fórmula. Entonces, me gustaría que me cuentes un poco ese proceso de cómo fuiste encontrando esta estructura en el guión de Qué tan lejos. Ya, eso me parece importante que decir también lo mismo, sobre todo para la gente más joven. Yo desde que entré a la escuela de cine, desde la primera clase de guión, sentí que había un grave problema entre la forma convencional de escribir guiones, porque yo no era capaz de escribirlos así. Entonces, claro, en el primer momento es, bueno, no soy buena guionista, porque los buenos guionistas escriben y les salen las historias así. Y luego es como, no es que yo no sea buena guionista, es que ese corsé de la historia con principio, medio y fin, y el punto de giro, y el acto 1 que termina en el minuto 30, y esa forma de narrar no es mi forma, no responde a
a mi sensibilidad, a mi propia manera de haber experimentado la vida. Entonces, cuando escribí el guión de Qué tan lejos, yo en principio tenía como un cúmulo de situaciones de los personajes, pero que no hacían una trama, ¿no? Y traté de ponerlo dentro de la trama y de buscar el modo de que se responda a esto para ver si es que lograba yo hacer esta historia de 3 actos, y no lo lograba, y entonces yo ahí empecé en toda una reflexión que está en esta tesis que escribí sobre la disputa del tiempo en el cine de ficción, que giraba en torno a mi ser andino, ¿no? Yo dije, ajá, es mi ser andino que tiene una temporalidad cíclica, que tiene una temporalidad circular, y que está muy en mí, aunque yo no haya sido consciente de eso necesariamente, y yo voy a trabajarlo por ahí, porque si no, no voy a lograr hacer esta trama. Y en el camino fue maravilloso, porque cuando yo trabajaba en mi ser andino, me encontré con un texto de Wim Wenders, cineasta alemán, que decía que yo, bueno, pero sobre todo cuando era más joven, era muy fanática de las películas de carretera de Wim Wenders. Y ahí él decía, en un texto decía, yo nunca he podido escribir una historia lineal porque nunca he vivido una historia lineal. Y fue como una epifanía de decir, ajá, no es solamente que yo sea andina, que sí soy y tengo una visión del mundo, ¿no? Que ha crecido también viviendo esa temporalidad que es distinta, pero también es que ese cine convencional que se ha entronizado en la industria reproduce una sola forma de ser y de mirar, que los cineastas independientes de cualquier geografía con la que chocamos, ¿no? Cineastas, hombres, mujeres, ¿no? Y en esa medida fue como bien bacán, porque en ese mismo libro Wim Wenders decía, yo solucioné este problema utilizando un mapa. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer el ejercicio. Cogí mi mapa del Ecuador y empecé a trazar la historia de Qué tan lejos en un mapa. Y de pronto se ordenó, ¿no? A través de un mecanismo que yo me atrevo a llamar espacial en lugar de lineal. Y esto, porque nos queda poquito tiempo, sí, tenemos todavía 10 minutos. Me lleva a una reflexión que me parece clave para la gente que está empezando a hacer cine o haciendo cine. Y es que yo veo con mucha preocupación de qué modo en el ámbito del cine independiente en los últimos 10, 15 años se han generado una serie de espacios que se reproducen cada vez más en todos los festivales de forma. Son espacios creados con la mejor de las intenciones, ¿no? Para que los cineastas independientes jóvenes vayan a madurar sus proyectos en labs, en talleres de pitch, en industry academies y una serie de espacios que lamentablemente yo veo en lugar de ampliar las posibilidades de los relatos, en lugar de explorar otras formas de hacer las cosas, tienden a exigir que los proyectos se ajusten a unos determinados parámetros, que son los que ahora están, por decirlo de alguna manera, de moda en el cine independiente y de autor. Y eso a mí me parece extremadamente peligroso. Bueno, extremadamente peligroso es una forma de decirlo, ¿no? Pero me parece que es muy paradójico que justamente en el ámbito del cine independiente, en donde tendríamos que jugarnos otras ideas del mundo, otras miradas, otras formas de narrar, otras estéticas, por un lado se nos encorsete dentro de formas de hacer, incluso de formas de producción, y por otro lado, lo que me parece más grave todavía, es que al aprender a hacer un pitch antes de pensar en cuál es la idea que quieres desarrollar, siento que nos están en esos espacios, hay una pretensión de que juguemos más el rol de publicistas de nuestras propias ideas que de cineastas. Porque si una cineasta sabe perfectamente lo que quiere y lo puede decir en 3 frases, ya no necesita hacer la película. Si una cineasta sabe perfectamente cuál es su idea y puede hacer un super pitch, seguramente ya la idea se agotó, ¿no? Porque el proceso... Un discurso, una estrategia, ¿no? A la sí, final. O sea, habilidades más de publicista, ¿no? Mientras que el arte, la creación y el cine son sobre todo espacios para hacerse preguntas y para dudar y para no saber qué es lo que uno quiere y para jugarse en la realización ese esfuerzo, ¿no?
Entonces yo creo que hay que usar esas herramientas que están ahí y que cada vez son más numerosas, ¿no? Estos espacios, pero hay que usarlos a contrapelo, ¿no? No hay que ir tratando de ser el mejor, hacer el mejor pitch, no. Hay que ir buscando un espacio en donde esas nuevas ideas y nuevas formas de mirar encuentren su espacio. No adaptarnos nosotros a la herramienta, sino usarla, ¿no? Acá tengo una pregunta, igual de Lilia Lemos. ¿Dónde se encuentra la disputa del tiempo en el cine? Yo hice de la Lilia. Yo hice esa tesis justamente para hablar de que el tiempo como concepto está en disputa, ¿no? Porque, digamos, para mí uno de los momentos así reveladores cuando fui a estudiar cine fue conocer la obra de Tarkovsky y leer a Tarkovsky, este cineasta ruso, en donde él dice, la materia prima del cine es el tiempo. Y este fue un momento como un Big Bang, ¿no? La materia prima del cine es el tiempo, es como, wow, hay que pensar eso es todo un océano que se abre. Pero la pregunta inmediatamente después de ese momento para mí fue, ajá, si la materia prima del cine es el tiempo, es en nuestra concepción del tiempo donde se va a jugar nuestro modo de hacer cine. Y esa concepción del tiempo que pareciera en el mundo convencional del cine estar ya dada y por hecho y para siempre, ¿no? Del tiempo lineal y etcétera, 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 no es la única. Y ahí, en esa pregunta de, a ver, ¿cómo es el tiempo que yo imagino? ¿Cómo es el tiempo que yo construyo? ¿Cómo se hace ese tiempo? Esa sola pregunta que pareciera como muy abstracta, es a la hora de escribir y a la hora de vivir es muy concreta, ¿no? Porque pone en duda todo, ¿no? Y preguntarse por la idea del tiempo pone en duda incluso estas cosas como tan de hierro que parecieran instaladas en nuestro etos contemporáneo, como esto, ¿no? El cine como una cosa que se juega entre el éxito o el fracaso. ¿No? Todos estos binarismos se derivan de esta concepción del tiempo que está instalada a tal punto que no la cuestionamos, ¿no? Entonces, tener una concepción distinta del tiempo trastoca todo el sentido de lo que hacemos, de lo que vivimos, de para qué hacemos cine, y no sé, ese es un tema largo que me podría... Sí, nos podríamos ir de largo. Podríamos quedarnos otra hora, Mica. Nos queda como un poquito de tiempo, creo que unos 10 minutos. Yo quisiera preguntarte, bueno, tú eres productora, directora y guionista. Entonces, es jodido. Es jodido. Eso justamente quisiera saber, como cuáles son los desafíos como más relevantes que enfrentas con este tipo de modelo de producción, ¿no? A ver, con tu equipo también. Claro. A ver, para mí el tema de producir no era un objetivo cuando empecé a hacer cine, ¿no? La escritura y la dirección es lo mío. Pero en el camino vi una cosa que me puso un poco en la posición de decir, quizá yo misma tengo que producir, obviamente nunca sola, ¿no? Siempre es con una coproductora, un coproductor, con una jefe de producción, o sea, es un equipo, pero sin que yo pueda poner de lado el tema de la producción. Y la decisión fue finalmente por un asunto muy claro para mí, en el que para mí no hay pierde, y es que incluso en el cine independiente, y cada vez más, lamentablemente, se tiende a que la figura del productor o de la productora tenga la potestad de tomar ciertas decisiones o de tener igual participación que la directora o el director en las decisiones que para mí son siempre de la persona que va a dirigir, ¿no? El casting, cuáles son los actores, en algunos casos las locaciones, ¿no? Es decir, hay películas independientes que por X razones del productor principal no se filmaron en su país de origen, sino en otra parte, porque hay, ¿no? Es decir,
Y luego, obviamente, del montaje del corte final, la música y todo lo que viene después. Entonces, para mí, en cierto modo, cuando empecé con Qué tan lejos, que ni siquiera había Fondo Nacional de Cine ni Ibermedia, empezamos levantando financiamiento así, de manera muy, muy precaria, ¿no? Hasta cierto punto. Siempre había la posibilidad de buscar como un gran financista al que le resulte interesante el proyecto. Y yo muy pronto vi que esa presencia de un gran financista era la posibilidad de tener que ceder, ¿no? En muchas cosas, desde la historia hasta el casting, hasta cómo... Y eso es algo que como realizadora yo no estoy dispuesta a ceder. Es decir, hay una serie de decisiones, unas más grandes, otras más chiquitas, muy sutiles, de cómo es una película para bien y para mal, porque no... creo que hay excelentes películas hechas bajo un modelo distinto, ¿no? Donde hay un productor que dice, no, mira, esto por temas de distribución va a tener que tener un actor, una actriz argentina o mexicano o qué sé yo, ¿no? De una industria más grande, donde hay un mercado más amplio y si es que ponemos a tal persona garantizamos tal distribución. Y creo que hay películas muy buenas hechas con ese modelo, pero para mí es algo que yo no logro ni concebir ni pensar, ¿no? Que haya unas... no decirlo imposiciones, pero sí como unas decisiones tomadas con otra lógica para la película. Entonces me ha tocado producir. Pero no es lo mío, es decir, yo no produzco otras pelis, no es un oficio que yo abrace, pero que sí, en las 3 pelis he jugado ese rol, ¿no? Obviamente no en el momento del rodaje, ni muchísimo menos, ¿no? Hay una jefe de producción, en las 2 primeras películas fue Paula Parrini, en esta tercera fue Cristian Rojas, gente muy joven, pero muy pilas y que han asumido todas las responsabilidades que les ha tocado, ¿no? Sí, como en esta última peli le apostaste a un equipo nuevo, ¿no? Nuevo claro. Y joven. Entre otras cosas, porque una parte del equipo con el que yo hice Qué tan lejos y en el nombre de la hija se había retirado del cine, cosa que fue bastante dolorosa de ver. Pero bueno, también fue como la oportunidad de trabajar con la nueva generación. El director de foto es Tomás Astudillo, el sonidista es Raimi Morales, tuvimos a un director de arte que vino de Colombia, muy bueno también. En fin, es decir, está bien renovar una parte del equipo, ¿no? Y fue bueno trabajar con esta nueva generación de cineastas que, como te dije, fue muy bueno ver que hay un nivel técnico muy sólido, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte, antes de concluir, desde tu quehacer cinematográfico, si tú has sentido como alguna discriminación o algún prejuicio por ser mujer. A ver, yo me atrevería a decir que pertenecemos, Mica, y creo que todas las que estamos aquí, a un entorno muy privilegiado en ese sentido, ¿no? Digamos, tanto en mi formación desde niña y adolescente, con mis papás que son como, tienen una visión como muy progre, por decirlo de alguna manera, que nos dieron a leer Simone de Beauvoir en la adolescencia, o sea, yo recibí de niña, yo me atrevería a decir, una formación feminista, yo no me daba cuenta de eso en ese momento, luego pude identificar y decir así, mira, a mí las cosas que me decían y que me daban a leer eran formas de empoderarme para que yo no viva el ser mujer como un impedimento para, ¿no? Y luego la escuela donde me formé, la escuela de cine, lo mismo, una escuela donde la paridad estaba dada, no era una pregunta, era una práctica, ¿no? Entonces, en cierto modo, yo me considero en ese sentido heredera de una larga tradición de feminismos que permitió que exista un mundo en el que pudiéramos crecer ya con esas herramientas, ya con esos discursos que a uno le colocan siempre a contrapelo de una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir que yo no podría decir que hay
cosas a las que yo no pude acceder por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque, insisto, hubo toda una tradición de feminismos que llegó hasta nosotros y que nos empoderó para sentir que podemos tener voz propia, que podemos hacer las cosas, ¿no? Lo que no quita que ya evidentemente, y como aparece en mis pelis, ¿no? Lo que no quita que uno crezca teniendo muy cerca todo el tiempo esa contradicción, esa complejidad, y que aparece en las pelis, ¿no? Aparece en las pelis a veces de forma evidente y otras veces de forma más sutil, pero sobre todo en la segunda peli, ahora que veía el tráiler me acordaba mucho, o sea, la construcción de esa imagen de la familia patriarcal con el abuelo a la cabeza y todo lo que eso supone en la formación de uno, aparece y se expresa, ¿no? Se expresa. Entonces yo de alguna manera siento que las pelis han sido también, las películas y bueno, otras cosas que uno hace también, pero digamos que en las pelis aparece esa disputa, ¿no? Por la voz de las mujeres, por la voz de las niñas, por ese complejo entramado que es el buscar un lugar y tener una voz propia en una sociedad patriarcal. Sí, eso que dijiste del viaje de la heroína me quedó dando vueltas. Sí. Y bueno, qué interesante. Creo que ya hemos llegado al final de esta conversación. Tania, muchísimas gracias por haber formado parte de No, gracias a ustedes. Gracias como por tu honestidad y sí, una conversación mucho más íntima. Espero que todos hayan disfrutado de esta charla. Nosotros vamos a tener una tercera sesión en julio, el último miércoles de julio a las 6 de la tarde. Entonces pronto les daremos más información de quién va a ser nuestra próxima invitada. Así que muchas gracias por participar a todos. Gracias por la invitación, felicitaciones por el espacio. Y bueno, si alguien quiere ver las pelis, no las ha visto, están en las plataformas de los colegas Choloflix y Cineec, Cine con Z. Ahí están disponibles las películas para quien las quiera ver. Y pues nada, mucha suerte con el resto de entrevistas y gracias una vez más. Gracias, chao. Buenas noches a todos. Chao. Yo, tú, ella. Papi, ¿Qué pasa, Manuela? 2 meses es un tiempo largo o un tiempo corto. Al fin viene mi Lolita chiquita. No me llamo Lola, abuelita. Se llama Manuela como mi papi. Igual es nombre de hombre. Bueno, tengo nombre de hombre. Pero no tengo miedo de los sapos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manuela de los Dolores. Yo no me llamo así. ¿Quién sois? Manuela. No te pregunté cómo te llamas, sino quién sois. ¿Quién es ese niño? El hijo del empleado. ¿Y cómo se llama? Piojo. No puede llamarse Piojo. ¿Te puedo preguntar una cosa sin que te pongas brava? ¿Tus papás son comunistas? Tío. ¡Dije que se acabó el juicio! ¿Y aquí qué hay? Tu nombre.